hemos orado, hemos hecho todo conforme a lo que el Señor nos manda en su palabra, nos enfocamos directamente en esta clase que está destinada sobre 3 puntos que son importantes, no menores, en todo lo que hemos transitado en este viaje hermoso. Y vamos a hacer referencia en esta clase, Dios mediante nos ayude, hablando acerca de la creación. Vamos a estar hablando acerca de la providencia de Dios y vamos a estar cerrando con el tema importante, que es la oración. Y yo quisiera que nosotros dispongamos el corazón en base a que no nos compliquemos y que ya nos predispongamos a entender que si vamos a mencionar acerca de la creación, lo que queremos es disipar dudas y temas que han traído controversia por muchos años, que nosotros no los vamos a resolver, pero que sí el Señor, como decía Eric ahí, nos revele por medio de su Espíritu Santo sobre en qué hacer el fuerte énfasis. Dicho de otra manera, cuando hablemos de la creación, yo les diría que esperemos que cuando empecemos a desarrollar esto y al finalizar, todos concluyamos de que no venimos del mono, hermanos. Ni tampoco de los peces, ni de una corriente filosófica humana, ni nada por el estilo, ¿verdad? Todos al fin venimos del mismo tronco. Todos somos, dice la Biblia, hechura suya, con un propósito eterno, con un propósito donde está puesta nuestra esperanza, por aquel que ha sostenido todas las cosas, que nuestro Dios, el alfa, la omega, el primero, el último, nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas. Y que también cuando hablemos de la providencia de Dios, si bien es un tema donde entran estas corrientes de pensamientos, como han leído ustedes ahí en el material, haciendo referencia al calvinismo y al arminianismo, no es el objetivo que en esta clase entremos en ese tema de debates, porque a la Biblia hay lugares donde hace un fuerte énfasis apoyando una postura o haciendo un fuerte énfasis apoyando la otra, y no podemos arrancar hojas de la Biblia, ¿verdad? Pero más bien dejar de arranque nomás en evidencia y manifiesto lo que nosotros como iglesia creemos, ¿sí? Estas corrientes que hablan de que acerca de la preservación, de la responsabilidad del ser humano, del hombre, de la salvación como una doctrina mayor que si se pierde, algunos piensan que sí, otros piensan que no. Nosotros, como iglesia, siempre hemos tenido una postura equilibrada en cuanto a esto y queremos dejarlo bien en claro para todos aquellos que se han sumado hoy y de paso que se está grabando. Hermanos, algunos dicen la salvación se pierde, otros dicen que no, pero ante la duda, hermanos, la recomendación es que cada día en nuestras vidas tengamos una comunión con Dios intensa, que caminemos con temor y temblor y que cuidemos nuestra santidad. Porque si esto, imagínense, por años no se han puesto de acuerdo, nosotros nunca nos vamos a poner de acuerdo. Así que ante la duda, que nuestro corazón siempre esté solícito a cuidar nuestra salvación, porque es ahí donde encontramos la sabiduría, ¿verdad? Así que en cuanto a la providencia de Dios y en cuanto a la oración, hay muchas cositas que necesitamos afianzar, sobre todo cuando oramos en el nombre de Jesús, que es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar, porque esto tiene que ver con una autorización, con algo que Él en la cruz ha decretado para nosotros y que nosotros no debemos minimizar esto que es el nombre de Jesús para orar y que debemos tener bien en claro en qué momentos orar y de qué manera, ¿verdad? Así que nos adelantemos para arrancar con la creación. Vamos a intentar responder a la pregunta ¿por qué, cómo y cuándo creó Dios el universo? Decíamos, no venimos del mono. Los monos, el mono y la mona, decía alguien, producen monitos hasta el día de hoy. Preguntas que nos confrontan cuando tratamos la doctrina de la creación, a diferencia de la mayor parte de todo lo que hemos compilado, el sumario de todo esto que hemos hablado, en este punto nos vamos a enfocar sobre varias cuestiones respecto a las cuales la comunidad evangélica tiene diferentes puntos de vista y se han arraigado en sus pensamientos, en sus posturas, de una manera muy fuerte. Vamos a avanzar de los aspectos de la creación que la Biblia enseña más claramente, en lo cual casi todos el mundo evangélico, las diferentes denominaciones, acuerdan sobre la creación de la nada,
es decir, la creación fue hecha desde la nada, la creación especial de Adán y Eva y la bondad del universo. También vamos a tocar por ahí en algún momento, en uno que otro concepto, estas cuestiones que traen discrepancia, esto hay que decirlo, tal y como que Dios usó un proceso de evolución para realizar la buena parte de la creación, y la edad de la Tierra. Algunos esgrimen sobre este argumento de que la Tierra es joven u otro que la Tierra es vieja, tema que no es muy importante para nosotros en este proceso que estamos viendo en cuanto a esta materia, ¿verdad? Y también en cuanto a la raza humana. Hablamos de la creación, como sigue. Vamos a definir un poquito esto. Hablando de la creación, dice, Dios creó de la nada el universo entero, fue originalmente muy bueno y lo creó para glorificarse. Preguntas de examen. ¿Por qué Dios tomó la decisión de desarrollar la creación? Puede ser pregunta de examen, ¿verdad? Dios creó el universo de la nada. Tomen nota de esto, hermanos, porque en esto nos vamos a basar. Hay evidencia bíblica de que Dios creó partiendo de la nada, porque vamos a hablar de uno de sus atributos por excelencia más adelante cuando hablemos de varios paradigmas o corrientes de pensamientos que hay en todo el universo, ¿verdad? La Biblia claramente nos exige creer que Dios creó el universo desde la nada. Leamos ahí Génesis 1:1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La frase los cielos y la tierra incluye este universo entero. Dice el Salmo 33, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. En el Nuevo Testamento hallamos una afirmación universal al principio del libro de Juan, donde Él deja de manifiesto algo que no es menor. Él dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. Esta frase, todas las cosas, se recuerdan cuando hablamos de esta revelación. Aprender toda la Biblia, enseñar todas las cosas, todo lo que nuestros ojos han visto y han escuchado, nuestros oídos. Siempre Dios habla de un todo, nunca Dios hace cosas a medias y mucho menos nos ha dejado un mandato de que dejemos o hagamos cosas o creamos cosas incompletas. La frase todas las cosas se refiere al universo entero. Ese es nuestro Padre, el creador de todo el universo y todo lo que en él hay y el propósito por el cual todo ha sido diseñado. Pablo es muy claro cuando habla a los colosenses y él especifica todas las partes de este universo, tanto las cuestiones visibles como las invisibles. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Gloria sea tu santo nombre, Señor, diríamos todos, ¿verdad? Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que todo lo visible no proviene de lo que se ve. Tremendo, tremendo lo que deja de manifiesto este texto bíblico. Debido a que Dios creó el universo entero de la nada, ninguna materia en el universo que podemos visualizar es eterna. Y ojo con esto, ¿verdad? Porque todo ha tenido un principio. Todo ha tenido aquello que ha estado en la mente de Dios y desde el momento en donde se empezó a manifestar la creación, por decisión de Él, por su mente, por su obra maestra, ha tenido un principio y no ha sido eterno. Eterno es Dios, porque antes de un antes siempre ha estado Él y después de un después siempre estará Él. Esto que llamamos el carácter sempiterno, un atributo por excelencia de Él. Todo lo que vemos, las montañas, los océanos, las estrellas, la misma tierra, todo empezó a existir cuando Dios se dispuso a crearlo. Esto nos recuerda que Dios gobierna sobre todo el universo y que no se debe adorar en la creación nada que no sea Dios ni además de Él.
Y en esto lo deja claro Pablo cuando leemos el libro de Romanos, cuando habla de la ira de Dios contra aquellos que conociéndole no le dieron la gloria, esto que hablamos, ¿se acuerdan cuando mencionábamos la revelación general? Que no basta para que el hombre sea salvo del castigo y de disfrutar de este beneficio cuando se conoce a Dios, necesita una revelación especial, una revelación específica, porque todo el que invoca el nombre del Señor, lo hemos visto clase anterior, pero esto deja de manifiesto que Dios siempre ha querido darse a conocer ante su creación. Y por sobre todas las cosas, nosotros que somos su tesoro más preciado. Ahora, si existió materia aparte de Dios, Dios, ¿qué derecho inherente tendría Dios para gobernarla y usarla para su gloria? Porque si hubiera habido materia como esgrimen en la comunidad científica o en corrientes filosóficas o en pensamientos orientalistas, ¿verdad? ¿Qué moral y qué derecho tendría este Dios de gobernar aquello que ha sido antes que él? La verdad que en ninguna manera, diría el siervo escribiendo, ¿no? ¿Qué confianza podríamos tener de que todo aspecto del universo a la larga cumplirá los propósitos de Dios si éste no creó alguna parte del universo, como algunos justifican o esgrimen ante la postura en la cual nosotros nos paramos, la creacionista, la que viene desde la especificación y los eh, 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 conocimientos bíblicos? El lado positivo del hecho de que Dios creó de la nada el universo es que el universo tiene significado, tiene propósito. Dios, en esa mente maestra, en su visión, creó el universo para algo. Las famosas, la famosa incertidumbre en la que el creyente sería neófito, siempre lo atendemos en la serie y le decimos, nunca tenemos que preguntar por qué a mí, sino el para qué. Detrás de todo esto hay una verdad grande, fíjense. Dios creó a su creación, al universo, para algo. Debemos tratar de comprender ese propósito y usar la creación de maneras que encajen en ese propósito, es decir, como decíamos al principio, dar toda la gloria a Dios. Ahora, para seguir avanzando necesitamos, como dijimos en la introducción, avanzar sobre la creación directa de Adán y Eva. Y aquí hay otros componentes, principios que no son menores y son de un alto uso, como decía Pedro, para aquel que demande razón alguna de nuestra esperanza, ¿verdad? Cuando hablamos de razón, de evidencia intelectual, pero que en cada uno de nosotros ha provocado un remo, una transformación, ¿verdad? La Biblia también enseña que Dios creó a Adán y a Eva de una manera especial y de una manera personal. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Después de eso Dios formó a Eva del cuerpo de Adán. Y aquí quiero que apuntemos bien esto, ¿verdad? Porque acá hay un principio tan maravilloso que derriba la postura del pensamiento darwinista y de la evolución, sobre todo en aquellos que son perseguidores de esta corriente evolutiva teísta, ¿no? Haciendo referencia a que hemos sido el fruto de un intercambio en la materia y por millones de años, por cuestiones de microorganismos a macroorganismos, y no tiene mucho que ver con esto, ¿sí? De la costilla que le había quitado el hombre, Dios, el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Capítulo 2, versos 21-22 de Génesis. Leamos ahí. Dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Esto se debe a que cuando la Biblia dice que Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra, no parece posible que nosotros deduzcamos que lo hizo en un periodo de millones de años y empleó el desarrollo al azar, es decir, a la suerte, a la casualidad, como esgrimen los miembros de la comunidad científica y aquellos que hacen un fuerte énfasis en defender esta corriente o esta noción evolutiva, ¿sí?
Cuando hablamos de la narración clara que muestra en la creación de Eva, que esta Eva no tuvo madre, la crearon directamente de la costilla de Adán, mientras éste estaba durmiendo. Y Dios se lo hizo saber cómo fue en este proceso su creación. Esta creación especial de Adán y Eva muestra que aunque podemos parecernos a los animales, a las criaturas que Dios desarrolló en la creación, en muchos aspectos en nuestros cuerpos físicos somos muy diferentes a estos animales. Somos creados a imagen de Dios. Si tuviéramos que hablar de una manera jerárquica, estamos en el pináculo de esa creación divina. Dice la Biblia que somos su tesoro más preciado. Tenemos un valor como la niña de sus ojos, ¿sí? Más parecidos a Dios que cualquier otra criatura. ¿Y nombrados para qué? Para gobernar, para sojuzgar la tierra. Dice que cuando leemos el Génesis, el hombre le dio nombre por dirección de Dios a todo lo que él había creado. Y Dios vio que esto era bueno. Y no dice que era bueno, dijo que era muy bueno, en gran manera, dice una versión. También en cuanto a esto, no es menor que nosotros descartemos la obra del Hijo y la del Espíritu Santo en el proceso de la creación. Dios Padre fue el agente primario en la iniciación del acto de la creación, porque hay una voluntad. Y anoten esto, porque luego de la clase que el profe nos dio acerca de la Trinidad es muy importante, ¿sí? Un poquito para sumar, no es para que nos matemos intelectualmente o entremos en diferentes corrientes de pensamiento, pero notemos esto. Dios Padre, voluntad. Dios Hijo, acción. Dios Espíritu Santo, el poder. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Dios Padre, voluntad. Dios Hijo es la acción manifiesta de esa voluntad. Dios Espíritu Santo, el poder que glorifica a esta acción y que cumple con la voluntad que el Padre ya había otorgado o había pensado. El Espíritu Santo también estaba obrando en la creación. Generalmente se muestra completando, llenando, dando vida a la creación divina. Lo podemos ver en Génesis 1. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas como en una función de preservación, sustentación y gobierno. Tremendo. La creación es distinta de Dios y a la vez siempre depende de Dios. Y en esto se van a caer algunos paradigmas, no sé cómo lo representamos en nuestra mente. La Biblia enseña que Dios es distinto de la creación, no es parte de ella, porque Él fue quien la hizo y la controla, ¿sí? El término que se usa a menudo para decir que Dios es mucho mayor que la creación es la palabra trascendencia. Y en esto, hagamos hincapié en la escritura cuando dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en el principio dice Juan era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Sí? El libro de los Salmos dice que con sus manos fueron hechas las estrellas. Es tremendo. Cuestiones que cuando leemos muy así, porádicamente, no nos damos cuenta de la trascendencia y el significado que la Escritura nos está revelando. ¿Sí? Dios está muy por encima de la creación en el sentido de que es mucho mayor que la creación e independiente de ella. Dios también tiene que ver mucho con su creación porque ésta depende continuamente de Él, ¿sí? En cuanto a su existencia y en cuanto a su funcionamiento. Cosas que son no menores y que las tenemos que tener en cuenta si preguntamos en el examen. Ahora, cuando hacemos referencia a un atributo por excelencia, el término técnico que se usa para hablar de la intervención de Dios en la creación es la palabra inmanente, ¿sí? Esto podemos anotarlo como un atributo inmanente. ¿Qué quiere decir la palabra inmanente? Que permanece en su creación. El Dios de la Biblia no es una deidad abstracta, ¿sí? Alejada de la creación y de sus tesoros más preciados, sin tener un interés, una intención directa sobre ellos. La Biblia es la historia de la participación de Dios en toda su creación y particularmente con las personas, ¿sí? De hecho, Juan 3:16 lo deja de manifiesto porque de tal manera amó Dios su creación al mundo,
y a las personas que en el mundo estaban, que decidió venir en el cuerpo humano de Jesucristo. Job afirma que incluso los animales y las plantas dependen de Dios. Dice, en sus manos está la vida de todo ser vivo y el hálito que anima a todo ser humano. Job 12:10. Ahora podemos hacer referencia también a esto un poquito de lo trascendente y de lo inmanente. En esa postura nos vamos a depositar para que quede bien firme sobre aquellas cosas que a lo mejor no estaban tan claras. El hecho de que la creación es distinta de Dios y a la vez siempre depende de Dios, de que Dios está muy por encima de la creación y sin embargo siempre tiene que ver con ella, que Dios es a la vez trascendente, trasciende su creación, es inmanente, que siempre está en ella, en su creación. ¿Sí? No sé si se pudieron ver figuras ahí, pero en sus apuntes van a notar claramente el gráfico de Dios con una flecha en dirección a su creación. Me parece que es el gráfico más importante que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de pensar sobre este concepto. Ahora, la Biblia, en su postura, derriba el pensamiento de lo que claramente el materialismo quiere imponer, que es la filosofía más común de los incrédulos, ¿verdad? Hablando de materialismo, se diría como el universo material lo conoce como un todo lo que hay. Ese universo material enfoca o hace hincapié en todo lo material que nosotros podemos ver. Los cristianos que hoy se dedican a poner un fuerte énfasis en acumular riquezas, en alcanzar bienes materiales y depositan la mayor cantidad de tiempo, entrega, esfuerzos, pasiones para ganar dinero o adquirir cada vez más posesiones, se vuelven practicantes de esta doctrina materialista, ¿sí? Son practicantes por excelencia, y si lo pensáramos de una manera gruesa, diríamos no se diferencian de aquellos que son incrédulos, que no tienen a Jesucristo en el corazón. Por eso es que necesitamos tener mucho cuidado con este tipo de conceptos o este tipo de doctrinas que por ahí muchas veces se incursionan, se meten dentro de la familia del Señor por pérdida de comunión con Dios, por falta de confesión de pecados, o simplemente por la vorágine en la cual el mundo por ahí nos presiona, ¿verdad? Ahora también el relato bíblico de la relación de Dios con su creación también es distinto del panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Hace referencia a la palabra griega pan, que quiere decir todo. El panteísmo es la idea que todo el universo completo es Dios o es parte de Dios. En otras palabras, de manera práctica diríamos, todo lo que yo toco es Dios. Vos podés ser Dios, esto que tocamos es Dios. Miro el firmamento y ahí está Dios. Veo en ese animal y ahí está Dios. ¿Sí? Esto se puede ilustrar con esa figura donde ustedes solamente ven a Dios en un círculo y hace referencia en sus notas al panteísmo. Pero de verdad debemos decir que no es suficiente apoyarnos sobre este sustento porque el panteísmo niega varios aspectos esenciales del carácter de Dios. Porque si notamos o tomamos como referencia a que el universo entero es Dios, y no como decíamos al principio de la trascendencia y la inmanencia, que sacan a Dios de su creación como el cerebro y la obra maestra que sigue dotando del funcionamiento de su creación, en esta contraposición hacemos referencia a que el universo es todo y no tiene una personalidad distinta, Dios, del universo. Y como todos sabemos que el universo es cambiante permanentemente, de acuerdo a lo que Dios va permitiendo que los hombres vayan descubriendo, diríamos que también Dios cambia y estaríamos derribando el carácter inmutable de Dios, este atributo por excelencia, del cual la Biblia nos deja manifiesto, la inmutabilidad de Dios. Pero Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y lo seguirá siendo. Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, es la omega, Él es el verdadero amor, Él es la puerta, Él es la esperanza, Él es nuestro sustento, Él es el rey de reyes, decíamos, sobre potestades, tronos, sobre todo.
¿verdad? Entonces no pudiéramos encerrar en el panteísmo a nuestra esperanza. El relato bíblico también descarta el dualismo. Esta es la idea de que tanto Dios como el universo material han existido enteramente lado a lado, ¿verdad? Según esta cosmovisión, hay dos fuerzas supremas en el universo, Dios y la materia. Esto se puede ilustrar con esa figura que ustedes están viendo ahí, donde hace referencia a este carácter dual de Dios y el universo, ¿no? Dios y la materia. Pero este dualismo es mentiroso porque indica un conflicto eterno entre Dios y los aspectos malos del universo, ¿sí? La luz y la oscuridad. Algunos de carácter oriental hablan del yin y del yang, ¿verdad? Pero frente a esto pudiéramos preguntarnos, una pregunta que nos desenfocaría, ¿triunfará a la larga Dios sobre el mal en el universo? Y todos coincidiríamos que no, porque Él es el victorioso, el creador de todo. Él es el que va a gobernar, Él es el que está esperando que el Evangelio sea predicado en todo el mundo para venir, para casarse con su novia a las bodas del Cordero, ¿verdad? Él es el que ha diseñado el plan, Él es soberano, omnipotente, bondadoso, amoroso, y no pudiéramos encerrar y acortar a Dios en esta cosmovisión del mundo. Cualquier cosa que diríamos para honrar a Dios nos quedaríamos cortos, dice el autor cuando hablamos en cuanto a los atributos comunicables de Dios. Un ejemplo de dualismo en la cultura moderna, por ejemplo, podemos hablar de la trilogía esta de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Star Wars, que a tantos les gusta, sobre todo a los millennials o a los centennials, ¿verdad? Donde establece que en el mundo hay una fuerza universal que tiene un lado bueno y que tiene un lado malo. Sería como el equilibrio, pero en este caso no es a lo que nosotros hoy depositamos nuestra fe y nuestra esperanza, ¿verdad? También hay que tener cuidado con el concepto cristiano de la creación, que es distinto del concepto del deísmo. El deísmo es la noción de que hoy en día Dios no interviene para nada en la creación, ¿sí? Sí le da un fuerte énfasis en la trascendencia, en el carácter trascendente de Dios sobre la creación, y esgrime de que en algún punto Dios va a juzgar a aquellos a los que les ha dado a cada cual según su obra y según cómo ellos usaron o administraron esto. Pero me gusta el ejemplo que toma el material porque argumentan sobre que ven a Dios como un divino relojero que solamente una vez que lo creó y lo diseñó, le dio cuerdas y se mantuvo al margen y no interviene hoy en día en su creación. Solamente puntos de vista para que nosotros podamos fortalecer y afianzar sobre lo que queremos llegar. Dios creó el universo para mostrar su gloria, decíamos al principio. Dice la Biblia, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas, dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Pudiéramos preguntar, ¿qué muestra la creación acerca de nuestro Dios creador? Y pudiéramos tomar nota de esto, ¿no? Primordialmente muestra su gran poder, ¿sí? Carácter omnipotente, y sabiduría, uno de sus atributos por excelencia, muy superior a todo lo que cualquier otra criatura pudiera procesar o imaginar o descifrar. Dios hizo la tierra con su poder, afirmó el mundo con su sabiduría, extendió los cielos con su inteligencia, dice Jeremías 10, 12. Es muy importante que afiancemos estos conceptos. El universo que Dios creó era muy bueno. La Biblia, es más, dice en una versión, vio que era bueno en gran manera. Este punto sigue al anterior. Si Dios ha creado el universo para mostrar su gloria, era de esperarse que el universo cumpliera un propósito para el cual ha sido creado. Y en efecto, ha sido bueno. Estos paradigmas que muchas veces nosotros decimos, el mundo está corrompido, ¿sí? La creación está corrompida. Pero cuando leemos la Biblia, notamos que la Biblia dice que la creación gime y aguarda la manifestación de nosotros, los hijos de Dios, ¿sí? No todo lo que hay en el mundo es malo, de hecho Dios vio que su creación era buena,
por la naturaleza caída, por el error de incredulidad de aquellos primeros. Esto se ha postergado a lo largo de los años y estamos caminando en el tiempo de la gracia, pero bendito sea Dios, como decíamos el sábado, que hay algunos que predican el Evangelio por amor a Jesús, por amor a las almas, por amor a los perdidos, por amor a la voluntad salvífica que Dios ha diseñado y que nos ha revelado, trayéndonos de la oscuridad, perdón, de la oscuridad sí hacia la luz, y nos ha dotado con las herramientas para que nosotros diariamente hagamos lo mismo. Pablo dice que todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. ¿Sí? No debemos permitir que el peligro de abusar de la creación de Dios nos impida usarla de una manera positiva, buena, con agradecimiento, con gozo, para nuestro propio disfrute y para el bien de su reino. ¿Sí? Para que vayamos avanzando un poquito. Algunas teorías sobre la creación parecen claramente incongruentes con las enseñanzas de la Biblia. Hablemos un poquito de esto. Menciona en este punto de la materia de este curso lo que tiene que ver con las teorías que son seculares. Una teoría secular es cualquier teoría del origen del universo que no reconozca que un Dios personal e infinito, eterno, creó el universo conforme al diseño inteligente de su mente. Por lo tanto, la teoría de la gran explosión, haciendo referencia así a la que todos conocemos como el Big Bang, en una forma secular, tiene una clara intención de excluir a Dios, y cualquier otra teoría que sostenga que la materia siempre ha existido no encaja con la enseñanza o el principio bíblico, que Dios creó el universo de la nada, le dio una orden, habló por medio de su boca y todas las cosas empezaron a ser creadas y fueron hechas de lo que no había sido hecho. Hablando, bien dicho sea de paso, esto de lo que serían las teorías seculares, tenemos que mencionar acerca de esta teoría de la evolución teísta. Por eso decíamos, hermanos, no venimos de los monos, no venimos de los peces, no venimos por algún efecto de casualidad de la naturaleza, sino que venimos del tronco y de la voluntad de Dios porque hemos estado creados en su mente, ¿sí? En el plan eterno de Dios. Algunos cristianos han propuesto que los organismos vivos surgieron por el proceso de evolución que Darwin, ¿sí?, propuso, pero que Dios guió ese proceso de modo que el resultado fue exactamente lo que él quería que fuera. Algunos hablan de esta evolución programada a lo largo de los miles de años, como decimos, de la microbiología a la macrobiología, pero no es un tema para que nosotros incursionemos porque nos va a desenfocar, ¿sí? Algunos proponen que Dios intervino en el proceso en algunos puntos cruciales. Por lo general, la creación de la materia al principio, la creación de la forma más simple de vida, la creación del hombre. Pero es muy interesante que hablemos de esto. La clara enseñanza que la Biblia nos manifiesta es que en la creación hay un propósito divino. Parece incompatible con la casualidad que exige la teoría evolucionista, cuando la Biblia informa que Dios dijo que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, lo dijo ahí en Génesis 1, presenta a Dios haciendo las cosas con una clara intención y un claro propósito, ¿sí? La diferencia fundamental entre la noción bíblica de la creación y la evolución teísta, para que tengamos bien en cuenta, es esta: la fuerza impulsora de nuestro creador Dios que produce los cambios y el desarrollo de las nuevas especies en todos los esquemas evolucionistas que tienen que ver con la casualidad. En otras palabras, hermanos, Dios no se pudo haber dispuesto a quedarse ahí esperando que los organismos que Él creó, microcelulares, fueran mutando y cambiando para ver si Él, de ahí, de esa mutación, Él decidía crearnos a nosotros. Bajo ningún punto de vista. Dios es omnipotente, todopoderoso, omnisciente y lo conoce todo. Y Él estaba en todo el tiempo, en todas partes, y Él sabía de qué manera hasta el último cabello que tenemos está contado por Él, y Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros. Por eso la Biblia habla del don que viene del Padre de las Luces, el supremo llamamiento, ¿sí?, de aquellos que vamos a anunciar la paz. Él sabe todas las cosas.
También nos ha dado el poder de decidir, nos ha otorgado esa responsabilidad, pero bajo ninguna circunstancia caigamos en el error de creer en esta teoría evolutiva teísta. Dice Salmos 33:6, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Hermanos, simplemente para hablar de algo práctico, tuve la oportunidad algunos años atrás de con mi esposa, antes que vinieran nuestros hijos, de hacer evangelismo urbano por unos 5 años casi, en lo que sería la zona de la Plaza San Martín. Y lo hacíamos en la zona roja, a veces también por las noches, y muchas veces con un grupo de hermanos de otras denominaciones íbamos y les hablábamos a las personas que son las parias, esto que no entra dentro de las clases sociales, y le mencionábamos de este Dios omnipotente. Un día, en una noche, nos encontramos entre unos cartones a un hombre que se dedicaba a cuidar vehículos, estaba con su chaleco naranja, y este hombre se nos acercó no con una buena intención, simplemente porque quería incomodarnos, y notamos que tenía un conocimiento superlativo de la palabra de Dios. Y esto a nosotros nos provocó un mayor desafío, un fuerte énfasis en creer y orar sobre que Dios pudiera cambiar el corazón de esas personas. Pero cuando fuimos visitándolo y hablando con él, él nos fue diciendo que antes había cumplido un ministerio, que había tenido un pastorado en una iglesia muy conocida en Córdoba, y por alguna razón había sido herido y había quedado en ese lugar y se había deteriorado, entregado al alcohol, las drogas, y es por eso que no tenía hogar y se estaba muriendo, estaba deprimido. Y en uno de esos momentos en los cuales él nos pide oración, uno de mis compañeros empieza a orar por él, y yo estaba allí aprendiendo, y cuando empezó a orar, este hombre empezó a llorar. Y en un momento mi compañero le dice estas palabras: por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Hasta ese punto, y luego le habló de la porción que está en el libro de Job y le dice: ¿a dónde estabas vos cuando yo fundaba la tierra? Y este hombre no tuvo otra cosa que arrodillarse, empezar a llorar. Todos llorábamos ahí en una noche fría en la Plaza San Martín, porque Dios le estaba hablando claramente en el corazón a este hombre. Por eso se los contaba, porque Él es el creador de todo. Él sabe lo que sus criaturas, sus tesoros más preciados, atravesamos, las aflicciones, como decía el pastor Eduardo, pero de todas y cada una, el Señor nos va a rescatar en su creación, porque Él sigue interviniendo, Él tiene el control de su creación. Él ha sido la mente maestra y siempre nos va a dar el camino correcto a seguir y avanzar. Ninguna adversidad, por más que se nos presente, va a prevalecer en nuestra contra, sino va a ser al revés. Para que avancemos un poquito, porque el tiempo ha avanzado, creo que es importante que vayamos al siguiente tema. Vamos a dejar un poquito lo que tiene que ver con la creación y vamos a ir al tema siguiente, que tiene que ver con la providencia de Dios. Y vamos a intentar responder hasta qué punto controla Dios su creación. Si Dios controla todo, ¿cómo pueden nuestras acciones tener un verdadero significado? Podemos definir a la providencia, porque esto sí va a ir seguramente en el examen. Como dice ahí, Dios continuamente participa con todas las cosas creadas, y al hacerlo, fíjense bien, uno, las mantiene en existencia con las propiedades con que las creó. Dos, coopera en todo con las cosas creadas, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacerlas actuar como actúan. Tres, las dirige para que cumplan sus propósitos. En otras palabras, como para resumir un poco la definición madre, es necesario que hablemos de 3 puntos acerca de la providencia de Dios. Hablemos de la preservación, la concurrencia y el gobierno de Dios. Repito, hablamos de la preservación, la concurrencia y el gobierno de Dios. ¿Y qué es esto de la preservación? Hablando de preservación, hacemos referencia a que Dios mantiene en existencia todas las cosas creadas y las propiedades con que las creó. Dice Hebreos 1:3. Cristo dice: el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. La palabra griega aquí en el original está traducida como fero, ¿sí? Tiene que ver con llevar, con cargar, y haciendo referencia
bien explícitamente, no significa que es simplemente sustentar, sino que tiene el sentido del control activo e intencionado de lo que se lleva de un lugar hacia otro. El uso de este participio presente indica que Jesús está continuamente sosteniendo todas las cosas en el universo mediante su palabra poderosa, algo que racionalmente no pudiéramos interpretarlo, sino que debemos creerlo. El Señor Jesús está continuamente sosteniendo esto. En Colosenses, Pablo hace referencia a esto y dice que por medio de él todas las cosas forman un todo coherente, congruente, armonioso. ¿Sí? La expresión todo se refiere a toda cosa creada en este universo, ¿verdad? Tremendo lo que el Señor está diciendo. Hablando de Dios, al preservar todas las cosas que hizo, también las mantiene en sus propiedades con las que las ha creado. Dios preserva el agua de tal manera que continúa siendo de función por la cual la ha creado, continúa siendo agua y continúa mojando. Hace que la hierba siga actuando como hierba con todas sus características distintivas. La providencia de Dios provee base para la ciencia, provee base para la tecnología. Dios hizo y continúa sosteniendo el universo que actúa de manera predecible. Seguramente cuando en la comunidad científica descubran algo, y hemos visto lo que ha pasado con el coronavirus y la vacuna, cada descubrimiento que el hombre lleva adelante podrá avanzar con investigaciones futuras. También la providencia de Dios provee en base a la tecnología. Hemos visto que muchos de nosotros, trayendo un caso práctico, cuando se cerró el foro para poder congregarnos presencialmente, Dios en su providencia nos dotó de recursos tecnológicos y así hemos llegado y aún a muchas más personas, y bendito sea Dios, porque los que predicamos por amor a Él hemos sido recompensados y vemos en la cosecha de muchas personas que a lo largo de todo este tiempo nos escriben de las afueras del país. Bendito sea Dios por su providencia en cuanto a la tecnología. Si habláramos de la concurrencia, diríamos que Dios coopera con las cosas creadas en toda acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para hacer que actúen de la manera en la que actúan. Dice Pablo, su carta a los Efesios, dice, hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La palabra que se traduce acá, hace, tiene que ver con la palabra griega energeo, que indica que Dios obra o hace que resulten todas las cosas según su voluntad. Fíjense qué maravilloso. Una cosa enlaza con la otra. Dios Padre, voluntad. Dios Hijo, acción. Dios Espíritu Santo, poder. Lo repito vuelta. Dios Padre, voluntad. Dios Hijo, la acción, llevando adelante el cumplimiento de esa voluntad a través de Dios Espíritu Santo, el poder que glorifica esa acción y confirma esa voluntad por la mente maestra. Este hermoso Dios que tenemos, uno es. Decíamos, esta palabra energía indica que Dios obra o hace que resulten todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablando de un poquito para dar prueba bíblica de lo que es la concurrencia, empezaremos con la creación, hablando de la creación inanimada, y luego vamos a pasar a los animales, vamos a tocar un poco para ir rápido a la oración. Hablando de creación inanimada, es importante que sepamos, dice Salmo 148, 8, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato. Hay muchas cosas en la creación en las que pensamos que son sucesos meramente naturales, o podemos por alguna razón en nuestro raciocinio limitado creer que ocurren por casualidad, pero sin embargo la Biblia está manifestando este principio intencional de su creador. Él sigue el funcionamiento de su creación y Él sigue controlando su creación. La Biblia dice que Dios las hace suceder, ¿sí? Tremendo. Dice Salmo 104, 14, haces que crezca la hierba, el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Dios dirige las estrellas de los cielos y le pregunta a Job,
¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la osa menor? Decíamos en el testimonio, en la oración, este testimonio práctico de evangelismo urbano, cómo Dios se manifestó a través de una oración hacia otra persona, a través de la revelación de su creación. Hablando de estos argumentos, también se esgrime que a través de los animales, la Biblia afirma que Dios da de comer a los animales salvajes del campo. Dice, todos ellos esperan de ti, que a su tiempo le des su alimento, tú le das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tus rostros, se aterran. Si le quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Más evidencia de este creador que sigue actuando en funcionamiento de su creación. Vamos a ir avanzando, bueno, ahí hay mucho por continuar, pero les voy a dejar para que ustedes puedan seguir meditando, porque seguramente no muchos deben haber leído todo el material, pero para cerrar unos 5 minutos es importante que hablemos acerca de la oración, ¿sí? Y vamos a partir de este objetivo de por qué es importante la oración. Vamos a intentar responder, ¿por qué quiere Dios que oremos? ¿Cómo podemos orar eficazmente? ¿Por qué quiero adelantarme? Para ir a esto y orar en el nombre de Jesús. ¿Qué es la oración? La oración se puede definir como es la comunicación personal de nosotros con Dios. Lo que llamamos oración incluye oraciones de petición por nosotros mismos, ¿sí? Que son las oraciones básicas, o por otras personas, que a veces son las que llamamos las oraciones de intercesión o petición por otros. También existe, como decíamos al principio, en una de las primeras clases, que hay diferentes tipos de oración. Necesitamos entender qué dice toda la Biblia acerca de la oración. Existe la oración de confesión de pecados, la oración de adoración, la de alabanza, la de acción de gracias, esto que es tan importante a la hora de orar y que la Biblia nos deja bien claro, que debemos entrar a su presencia con acciones de gracia. ¿Por qué quiere Dios que oremos? ¿Pensaremos que necesita Dios que oremos para Él ser Dios y su carácter trascendente, inmanente? ¿Necesitará Dios que nosotros hablemos con Él para enterarse de cuáles son nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros sufrimientos? Preguntas que a menudo en nuestra vida devocional pueden venir a nuestra mente, ¿verdad? La oración no se hace para que Dios pueda enterarse de lo que nosotros necesitamos. Jesús nos deja bien en claro a través de la Escritura. Dice, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 6, verso 8. Dios quiere que oremos porque la oración expresa nuestra confianza con Él, el creador de todas las cosas. Y hay 4 características del por cual Dios nos ha dejado la oportunidad para que podamos desarrollar y así oremos y lo hagamos con un corazón genuino. El énfasis primordial que enseña la Biblia sobre la oración es que debemos orar con fe, lo que quiere decir con una confianza, ¿sí? O dependencia absoluta de Dios. Cuando yo me convertí, lo primero que me enseñaron en mi grupo de vida era esto. Para ser cristiano, me dijeron, hay que tener fe, hay que vivir en obediencia y caminar en absoluta dependencia de Dios. Y es verdad, nos esforzamos muchas veces por tener fe, pero a veces nuestra fe decae. Por ser obedientes, por algún accidente podemos desobedecer, pero lo más difícil es vivir una vida dependiente absolutamente de Dios. En la prédica del domingo, el pastor Eduardo nos recordaba esta promesa que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que amamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No podemos comprender el plan que Dios tiene, pero sí sabemos, luego de haber participado de la clase de hoy, que hay una creación que es manejada por Él y hay una providencia que va a venir a preservarnos y a sustentarnos, que nada ha sido por obra de azar, casualidad o por alguna teoría evolutiva fruto de una mente limitada, sino que ha sido propósito y plan de nuestro Dios Padre eterno, por el cual quiere que oremos, quiere tener una relación genuina con cada uno de nosotros. Dice la Escritura, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, dice el Evangelio de Mateo 21-22.
En una segunda razón por la que Dios quiere que oremos, decíamos primero para desarrollar la confianza, pero una segunda razón, Dios nos quiere llevar a una comunión profunda con Él, porque Él nos ama y se deleita en esta relación de amor que Él ha permitido que tengamos en su creación. Cuando oramos como personas en la totalidad de nuestro carácter, estamos relacionándonos con Dios como persona en la totalidad de su carácter. Se lo repito, cuando oramos en la totalidad de nuestro carácter con nuestro Padre, amigo mayor, el creador de todas las cosas, nos estamos relacionando como personas con Dios en la totalidad de su carácter. Y esto es tremendo. No dejemos de orar. Otra razón válida e importante por la que debemos de orar es que en la oración Dios nos permite que como criaturas, como su tesoro más preciado, tengamos partes en las actividades y en sus propósitos eternos, que son de una importancia meramente eterna. Cuando oramos, su reino se extiende, su reino avanza. Ponemos de manifiesto lo que él le dijo en Cesarea de Filipo en esta confesión de Pedro: las puertas del Hades no van a prevalecer contra el avance de la iglesia. Es importante que oremos, hermanos. Una última razón por la que Dios quiere que oremos es para que demos gloria permanentemente a nuestro Creador, aquel que ha diseñado una creación perfecta, aquel que nos preserva, aquel que nos da una providencia, que no actúa por casualidad, aquel que quiere tener y formar una relación de amor con cada uno de nosotros. Ahora, si tuviéramos que hablar de la efectividad de la oración, pudiéramos preguntarnos cómo actúa la oración. No solo la oración nos hace bien, sino que también afecta a Dios y también afecta a nuestro contexto, afecta al mundo. La oración a menudo cambia la manera en que Dios actúa, y de esto hay evidencia de sobra. Bíblicamente, Santiago nos dice: no tienen porque no piden. Santiago 4:2. El Señor le declaró a Moisés que destruiría al pueblo de Israel por su pecado. Ahí en Éxodo 32:9. Moisés intentó apaciguar, se puso en el medio entre el Creador y su pueblo, y se puso de manifiesto, se jugó, diríamos en cordobés, ¿no?, por el pueblo de Israel. Y Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Luego leemos unos fragmentos más adelante, dice: entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Fíjense lo que provoca una oración genuina, como nos deja de manifiesto aquí la Biblia. Podemos decir y concluir que Moisés oró y Dios respondió a la oración. Cuando Dios amenaza a castigar a su pueblo por su pecado, declara: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Cuántos tienen esa carga de orar, de interceder por la ciudad de Córdoba, por nuestras familias, por aquellos miembros de nuestras familias que aún no le conocen al Señor, por la situación del país? Hay razones de sobra para orar. ¿Y qué de aquellas oraciones que aún no son respondidas, verdad? Porque de eso el material ahí habla. ¿Y qué de las oraciones que no son respondidas? En cuanto a esto, se me revela compartir con ustedes, hermanos, que si no son respondidas es porque el Señor nos quiere hacer hombres y mujeres, familias de oración. No quiere que dejemos de orar. ¿Y qué diríamos si Él responde la oración? Tal vez dejaríamos de orar, de entrar a sus atrios, a su presencia con acciones de gracias, de orar con fe para desarrollar la confianza, ¿sí?, desarrollar esta comunión en la totalidad de su carácter, de que el avance del reino se lleve adelante. ¿Y qué si el Señor responde ya, verdad? ¿Será que Dios nos quiere hacer hombres y mujeres netamente de oración para todo? Una frase que supe escribir yo y se las comparto: podemos hacer muchas cosas con máximos esfuerzos y no orar, y así impactar poco. Pero podemos hacer pocas cosas con menores esfuerzos y orar mucho, y a impactar y que el reino de los cielos avance de una manera eficaz, ¿sí? Yo te dejo la pelota picando ahí. ¿Será que no oramos
porque a lo mejor no creemos en sus promesas? ¿Será que no oramos porque a lo mejor no conocemos sus promesas que están vigentes hasta el día de hoy? ¿Será que no oramos porque a lo mejor se nos ha metido el materialismo, esta cosmovisión que el mundo a veces plantea? Hemos creído que Dios es un todo y que se ha olvidado de nosotros, sus criaturas. ¿Será que muchas veces vemos que Dios suple en otros y obra en la doctrina de la provisión, de la preservación, de la providencia, solamente con algunos, y cuando me toca a mí, como decía el profe Alfredo, se olvidó de mí? ¿Cuál será la razón, verdad? Para que podamos anotar y así orar. Como para cerrar, porque me he pasado un poquito, perdón, Pastor Diego, pero ¿qué es orar en el nombre de Jesús? Y esto es de examen, de cajón. Jesús dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, dice Juan 14, 13, 14. ¿Sí? Es muy importante que nosotros tengamos bien en claro, porque no debemos culturalizarnos con esto de orar en el nombre de Jesús. Epec te reprendo. En el nombre de Jesús, boletas que están por debajo de mi puerta, te reprendo, espíritus demoníacos que me quieren desalentar, desanimar. Bajo ningún contexto, hermanos. Llegar a orar en el nombre de alguien quiere decir que la otra persona nos ha autorizado a llegar con su autoridad y no con la nuestra. Cuando el Señor Jesús hizo su obra maestra ahí en el monte de la Calavera, en el Gólgota, su sacrificio, y fue levantado de los muertos, Él nos ha autorizado en su autoridad, ¿verdad? Cuando oramos en el nombre de Jesús, bajo ninguna circunstancia creamos que somos nosotros o porque repitamos solamente un verso o una palabra cultural. Debemos presentarnos aprobados en su presencia. Como decíamos acerca de las corrientes de pensamiento en cuanto a la salvación, cuidar nuestra salvación con temor y con temblor, porque sin santidad nadie verá a Dios. La mejor manera de llevar adelante el propósito del avance del reino es estar aprobado delante del Señor. Y cuando habla de esta perfección, habla de hombres y mujeres que, indiferentemente de las aflicciones que nos toque atravesar en el mundo, nuestros ojos estén puestos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe, que nuestras esperanzas se depositen en Él, en la roca, que cada día tengamos un corazón humillado, constricto, humilde, que reconozcamos que peleamos delante de Él, que es Jesucristo quien va delante de nosotros. Cuando venga la aflicción, cuando venga la enfermedad, cuando venga la división, la contienda, no sé, la depresión. En un sentido más amplio, en el nombre de una persona, en el mundo antiguo representaba a la persona misma, por consiguiente, todo su carácter. Tener un buen nombre es tener una buena reputación. En el nombre de Jesús representa todo lo que Él es, su carácter total. ¿Te has puesto a pensar cuando orás y decís, en el nombre de Jesús? Imagínate, Juan escribiendo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Jesús, con sus manos, sustenta la creación. El creador de todo el universo, todo lo que hay, montañas, valles. Jesucristo, nuestra esperanza de vida, la roca firme. Cuando decimos en el nombre de Jesús, Él derramó su sangre. ¿Cómo cuidamos eso, no, verdad? ¿Bajo qué temor? Es tan importante que nosotros entendamos que no es simplemente confesar o decir una frase cultural, sino es tener bien en claro por quién hemos sido autorizados y a quién representamos en esta tierra. Así que, hermanos, hemos cerrado, me he pasado un poquito, pero bueno, sepan entender, yo soy un poquito apasionado por ahí y quería dar un poquito el pantallazo de lo grueso y lo necesario que nosotros necesitamos comprender, entender acerca de la creación, de la providencia de Dios y de la oración, un tema que no es menor, ¿sí? Pero me voy con esto para cerrar. ¿Por qué será o cuál será la razón por la que no oramos? A veces hemos creído solamente que ha sido un plan abstracto, filosófico, esto de la creación, y que Él no se manifiesta en mi vida. A veces creemos que Él no me provee porque se ha olvidado de mí, por alguna razón yo ya he perdido la fe.
No sé cuál sea la razón, pero Dios está interesado en cada uno de nosotros porque somos su tesoro más preciado y ha hecho todo lo que ha hecho en su creación para darnos el gobierno a nosotros, sus hijos, hombres y mujeres, comunes y corrientes, que van a llevar adelante este plan salvífico para que otros no se pierdan, sino que crean y tengan vida eterna. Así que hermanos, perdón que me pasé, hay mucho material. Semana que viene cerraremos 2 clases en una: atributos comunicables, incomunicables, Satanás, ángeles y demonios, y a leer y a orar, y nos encomendamos a la voluntad soberana de Dios, porque habrá un examen. Lo más seguro que sea, como ha sido siempre el proceso. Será con múltiples opciones para completar palabras, no va a ser difícil, no se pongan nerviosos, no vamos a preguntar sobre conceptos pesados, ya quedan en sus notas ahí para que ustedes lo lean y siempre consulten el material, pero lo más importante van a ser estas preguntas que son importantes y no menores. Del mono no venimos, hay una voluntad salvífica, necesitamos entender lo que toda la Biblia enseña acerca de un tema, tener en claro que la Trinidad habla de un solo Dios, y tener en claro que necesitamos orar, creer y buscar al Señor porque Él nos va a proveer, así como lo ha dejado escrito en su palabra. ¿Les parece que oremos? Me comprometo a leer lo del foro, como bien les decía, que ahí pueden aclarar sus dudas y prepárense porque va a venir la clase del profe, el pastor Diego. Veo que Ceci, no sé si nos querés mencionar algo del chat. Em, no hay preguntas en el chat. Bien, perfecto. Bueno, se ve que son todos excelentes estudiantes y han leído, che. Se saben la materia de... Tremendo, tremendo. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Les parece que oremos? Carlito Gaetán quisiera orar. Oh, dice la hermana Rivas, nos dejaste mudo. Bueno, hermana, pero espero que solo no sea, haya sido abrumadora la información, sino más bien que sea bastante. Yo sé que usted está mudo en el ex, y todo con otras. Ahora sí un fracaso. Carlito, ¿querés que oremos? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta clase, Señor. Hablamos bien de Pablo, Señor, porque lo usaste para comprender, Señor, y enseñar tu palabra, que es lo que quieres en nuestras vidas, Señor. Bendecimos su vida, Señor. Bendecimos a cada hermano que ha estado presente, Señor. Y dejamos todo en tus manos, Padre, porque tu palabra nunca llega vacía, Señor. Así que día a día nos perfeccionamos en tu gracia y en tu amor y en tu misericordia, Señor del cielo. Gracias por este momento. Bendecimos a lo que viene ahora el pastor Diego para seguir aprendiendo de tu palabra y te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Carlos. Bueno, ya gracias a todos los que han estado conectados ahí. Perdón si por ahí avanzamos rápido. Voy a subir la pregunta de debate en el foro y voy a contestar yo mediante en el resto de los días de la semana a aquellos que no he contestado. Así que les bendigo, estén ahí atentos. Que el Señor les dé ahí un corazón receptivo a la próxima clase. Saludos a todos, abrazo.